Grupo Logístico Andreani, Cushman & Wakefield, Urbano, Argentina, Aseguranza, Compañía de Seguros, Plaza Logística. Buen día, Federico, buen día, Yamila, gracias por atenderme estos minutos. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre el estudio que ustedes hicieron sobre multimodal en la Argentina. ¿Tema complicado o no? Sí, es un tema interesante y más con un país con la vasta región que tenemos. Es un tema Claro, que tiene que estar en la agenda, ¿no? Porque nosotros tenemos un país extenso con producción y carga en los distintos puntos del país. Entonces, siempre los modos diferentes de transporte tienen que estar en la agenda y el multimodal es uno de ellos, ¿no? claro. Bueno, bien. Eh, sí, ¿Cómo claro. surge la idea de este estudio? ¿Cuánto hace que lo están? ¿Y qué es lo diferencial de este estudio? Cuéntenme. Sí, nosotros habíamos hecho este estudio a pedido del directorio cuando Evergreen quería emitir BLs de multimodal. Nosotros fuimos agentes de Evergreen casi 30 años y ahora somos socios de Evergreen en Argentina y el Departamento de Desarrollo de Negocios pedía que se pudiera hacer. Los clubes del P&I básicamente no proveen esa cobertura en líneas generales para este tipo de veles porque en la Argentina no está reglamentado de manera que no quedan claros los riesgos. O sea, hasta Claro, dónde responde alguien que emite un y ahí es importante entender que cuando hablamos de multimodal desde la perspectiva marítima, estamos hablando de un conocimiento de embarque donde el transporte marítimo es el principal y luego vienen sucesivos modos diferentes, puede ser terrestre, ferroviario, y los ampara un solo documento, que es sí, el conocimiento de embarque, que puede ser China, Buenos Aires, Córdoba, por decir un ejemplo, Jujuy, en nuestro caso, en nuestro país. Entonces, cuando la carga entraba a ese contenedor a otro modo de transporte, bueno, ya no quedaban claros cuáles eran los riesgos que tenía que asegurar un club, que son los que aseguran a los barcos. claro. Ahí es donde abordamos el estudio y bueno, la Argentina tiene la problemática de no tener la norma reglamentada, la norma de fondo es contradictoria en cuanto es justamente a los límites de responsabilidad, y se le había sumado que en el 2015 salió el nuevo Código Civil y Comercial que tenemos vigente hoy, que también dice que rige el transporte por ese módulo del código, pero si hay una ley especial, prima la especial, y la especial en este caso dice específicamente el transporte multimodal se rige por la ley multimodal. O sea que nos hizo más ensalada, porque tenemos una ley a la que refiere el código que está vigente, pero que la ley no está operativa. Y bueno, lo más llamativo es que hace poco leí algunos fallos donde los jueces toman la ley multimodal para resolver la responsabilidad, por ejemplo, de un forwarder, que son los principales emisores de conocimiento de embarque. Al no Claro. emitirlos las navieras, lo emiten y asumen ese riesgo. Fue tremendo. La responsabilidad que tienen termina siendo prácticamente ilimitada, tomando criterios de una ley que un operador cuando sale a vender no está consciente, porque siempre se le dice, esa ley no está operativa, no rige, bueno, pero un juez te la puede llegar a tomar en un fallo. Entonces, bueno, Claro, ese es un principal riesgo para mí, que necesitamos que esa ley o se derogue, pues ya claro. tanto Ahora, debate. yo te pregunto para que doña Rosa entienda, la ley multimodal está, pero no está reglamentada. Correcto, en Argentina tenemos una ley que intenta reflejar la última convención que estaba ahí en boga en el momento que sale la ley, que es en los 90, pero están con modificaciones hechas por el Congreso Sí, y genera una contradicción sobre el momento en el que tiene que responder. Si hay un daño, va el contenedor, viene marítimo, se sube un camión, tiene un siniestro, choca, vuelca, sí, lo que fuere, ¿quién responde? Cuando hay un conocimiento de embarque multimodal, se entiende que el que emitió el conocimiento responde frente al consignatario. Bueno, ¿y hasta dónde responde? claro. Bueno, a bordo tiene un límite claro que pone la ley de navegación, pero nuestra ley multimodal no es clara. Pone dos criterios diferentes y se contradice. Sumado a ellos, y decimos, bueno, que responda el efectivo transportista, es decir, el terrestre. El camionero chocó, listo, hacete cargo vos. ¿Qué dice la ley? Bueno, la ley dice que el transporte terrestre no tiene una limitación de responsabilidad, es ilimitada, pero tiene un seguro, que es el famoso seguro que tenemos en Argentina de cargas con cláusula de no repetición contra el transportista. Claro, eso te iba a decir, no La póliza no repetición. se pagó, exacto. Si por alguna cuestión fue sin seguro, porque es muy habitual que la gente por ahí no sepa, en nuestro rubro a veces hay servicios que se venden sin determinada formación de los equipos y puede salir sin seguro, bueno, la responsabilidad es ilimitada. Y si el Claro. transportista no le paga al dueño de la carga, le tiene que pagar el armador ilimitadamente, y eso va en contra de todo lo que dicen los seguros a nivel internacional.
porque ahí te pueden entrar daños y perjuicios, no solo el valor de la carga, hay un montón de rubros que entran como si fuera un procedimiento no especial. En el mundo lo que se trata es de facilitar el comercio internacional y limitar las responsabilidades para que todos sepan hasta dónde responden, Claro, tanto el dueño de la carga como el que transporta. Eso facilita y reduce costos de seguros. Y bueno, porque entonces hay nosotros certeza del límite. Ahora, la pregunta correcto. del millón es, la ley es del 90, ¿y por qué nunca se reglamentó? O sea, qué lo frena esa Tenemos, reglamentación? sí, tenemos desde el 90 hasta acá como un vacío de ley. Hay unos 30 años que Mirá, tenemos un código aduanero de los 80, una ley de zona franca de los 90, esta ley que quedó sin operar. El mundo cambió abismalmente. Hoy a nivel totalmente. internacional se acaba de reconocer en Londres, base del derecho marítimo, la validez de los conocimientos de embarque digitales, pero nosotros en Argentina convivimos con normas que ya son anacrónicas, que no responden a la realidad, y como pasa con esta ley que ni siquiera se reglamentó, se debatió un montón, pero nunca estuvo en agenda como prioridad. Es una pena, porque es un tema en agenda que genera movilidad, reducción de costos, transporte de la carga, Totalmente. producción, Ahora, trabajo. de quién es responsabilidad que no se reglamente, más allá de los diputados o la parte política o el gobierno? Digo, las entidades que nuclean a los agentes de carga, a los transportistas, a los forwarders, ¿debería hacer fuerza para que esto se reglamente? O sea, ¿es por ese lado o no? Sí, la verdad es que creo que es falta de información y como te digo, a veces cuáles son las prioridades. De repente en los últimos 20 años se volvieron primordiales otras cuestiones y de Claro, alguna manera el servicio se seguía brindando, los agentes de carga seguían asumiendo ese riesgo y nadie priorizaba este análisis técnico. Pero cuando uno habla por ahí más con los abogados maritimistas de las navieras, ¿no? Desde el otro rubro, no desde las, porque los forwarders tienden a ser por ahí más pymes, hay forwarders grandes a nivel internacional, eh, pero los abogados que están más vinculados a la parte marítima te dicen siempre, es un riesgo. A veces no sabemos hasta dónde hay un asesoramiento o una conciencia clara de los riesgos que se asumen. Y también en claro, Argentina estamos acostumbrados a que si lo sabes, le buscas la forma de poder hacerlo. Entonces, decís, bueno, un seguro de errores y omisiones, trabajar con proveedores serios, empresas que tengan los seguros al día, pero bueno, seguimos sin resolver el fondo. Estamos tratando, como hacemos siempre en Argentina, frente a una falta de respuesta, de una solución de fondos, un poder seguir parche. ofreciendo servicio con otras alternativas que no dejan de resolver el fondo, que es bajar costos, que es simplificar, reducir riesgos, que las navieras también lo puedan ofrecer, que un forwarder pueda proveer servicios a un armador, porque quizás es el forwarder el que emite el multimodal, pero cierra con un armador el servicio, que un transportista terrestre le pueda ofrecer el servicio a una naviera. Imagínate que en un mercado libre también podría acceder a una divisa extranjera por sus servicios. Pero mientras eso no ocurra y no esté reglamentado, las navieras no lo van a ofrecer y se sigue resolviendo como hasta ahora. Y hay un análisis interesante que hizo la parte de Federico, que es el encargado de la parte de impuestos, que es donde más se ve también que una reglamentación adecuada permitiría reducir el costo del 21% del IVA. Ah, No sé mirá, si Fede, vos lo querés comentar. dale. Contanos, Federico, la Básicamente parte sí, positiva. lo que contempla hoy la ley es la exención del IVA hasta la zona primaria aduanera y los servicios conexos al transporte internacional, todo lo que sea el manipuleo de la carga, pero hasta ahí es donde termina, digamos, la exención. Una vez que la carga sale de la zona primaria aduanera, todos los servicios, que sea el traslado hasta un depósito fiscal en Córdoba, por decir alguna localidad, digamos, eso es un servicio prestado en la República Argentina y el camionero tiene que facturar con IVA. Entonces, si yo soy forwarder, subcontrato al camión, ese camión me factura a mí con IVA, yo después a mi cliente final, si quiero hacer un servicio multimodal hasta la entrega del producto de la mercadería en Córdoba, tengo que hacer una exención si el conocimiento de embarque abarca hasta Córdoba, pero el IVA lo tengo que asumir yo. Es si ese IVA, ese cómputo de crédito fiscal, lo absorbo, va a llegar un momento en que si mi ecuación de crédito que absorbo contra IVA débito fiscal que no facturo, me va a empezar a generar fiscal inmovilizado, crédito fiscal Claro, inmovilizado, por claro, el cual, de los acuerdo, fletes,
Claro, los fletes están exentos. Cuando hablamos de eso es el Claro. flete. El flete internacional está exento. Entonces, si Es, vos es, decís el es, flete es internacional es asumiendo, hasta Córdoba, el transporte acá hizo una partecita que le cargaron de IVA, pero está cumpliendo un transporte internacional que es un multimodal. Debiera estar exacto. exento ese transporte local interno afectado a un transporte multimodal, porque es internacional. Ese es Ese transporte interno debería poder facturarle directamente al armador, por ejemplo, siendo que es parte de un transporte internacional, y eso también entrar dentro de la exención hasta la entrega de la efectiva carga al cliente dentro de el territorio de la República Argentina. Hay un dictamen del 74, del 2006, donde justamente se contempla un transporte por parte de un forwarder, que si bien no es el dueño de la carga, no es quien tiene los medios, perdón, de transporte, todas las subcontrataciones van con IVA, pero el ingreso hasta el área aduanera especial están exentos, pero todo ese IVA que se genera por el transporte dentro del territorio es a cómputo y debería poder después, el mismo dictamen lo dice, tener el tratamiento de un exportador y poder darse vuelta y solicitarlo a la FIP. Pero sabemos que pedir una devolución por IVA, por exportación, no es nada a nivel financiero, ni sencillo a nivel administrativo, ni Claro, entonces no hay, digamos, una facilidad en ese sentido de decir, bueno, continúo con el transporte multimodal, con la exención y como decía Yamil, la generación de divisas, porque esto estoy hablando de una importación, pero se da lo mismo de manera inversa, de una exportación. Entonces, me parece que ahí es donde la limitación hasta la zona primaria aduanera de lo que es la exención en el transporte en el flete, internacional es donde genera una limitación, y bueno, ahí es donde hay una realmente una cuello sobrecarga de de botella. costos, Sí, sí. claro. Si se pudieran bien, resumir en limitar el transporte terrestre, ordenar la norma y en la parte impositiva también retirar ese 21%, es una reducción importante de costos a nivel transporte y de claridad de riesgos. claro. Bueno, bien, ¿cuáles son las conclusiones que ustedes sacaron y cuáles son las sugerencias? ¿Y a quién se le debería golpear la puerta? Hay una abogada del Austral, de apellido eh, Velázquez, que ella está haciendo un trabajo, hizo una tesis y trabajando con él, pudo lograr presentar un proyecto de ley que está siendo tratado con un listado de innumerables leyes de todos los ámbitos y los sectores que no están reglamentadas. Mirá, Así que para mí fue una luz de esperanza. Estuve hablando con ella y le digo, mira, esta ley hay que o enmendarla, porque realmente el análisis que se ha hecho en 20 años por los especialistas en esto ha sido impresionante, o derogarla y empezar a clarificar en normas específicas. Yo he hablado con Alejandro Wolf, que fue uno de los primeros que estuvo con sí, esta ley cuando salió y la criticó y demás, y también eso me ha ayudado a entender que, por ejemplo, otra alternativa, me decía, puede ser usar el modelo de Estados Unidos, que lo que hicieron es no hacer una ley multimodal, sino directamente limitar el transporte terrestre. Nosotros el ferroviario lo tenemos limitado, limitamos el transporte terrestre y ya reducimos costos en seguros y demás. El transportista internacional se siente seguro de emitir un multimodal, y después en la parte impositiva que se modifique este criterio y se entienda que un transporte multimodal, por más que tenga un pequeño trayecto que se realiza dentro del país, es un transporte internacional impresionante. que está cumpliéndose acá y que puede estar siendo cerrado en China, y de manera que la persona que lo está contratando en el exterior entiende que es un flete internacional, no le debe tener este impuesto. Entonces puede ser o enmendamos la ley y la reglamentamos o directamente la derogamos y vamos puntualmente a la parte operativa, que esto es para mí el detalle de valor que tiene el trabajo. Tratamos de ver qué hacer para solucionarlo, como vos preguntaste. Bien, ¿Qué hay que hacer? Más allá del debate, bueno, ya está, deroguemos la ley, limitemos el transporte terrestre, veamos el tema del IVA y cerremos el tema, claro. reduzcamos costos y avancemos. Un poco tiene que ver con eso el trabajo. Además, ¿por qué inventar la rueda si ya en otros países debe haber muy buenos ejemplos, ¿no? Exacto, exacto. Y ya están pensando en otra etapa, en otras Sí, cuestiones que tienen que ver con inteligencia artificial. Bueno, como vos me habías dicho antes, hablo algo de blockchain, que en el momento que lo hicimos se hablaba mucho de eso. Ya hay muchas herramientas tecnológicas que se usan
y se está hablando de datos personales, inteligencia artificial, BL digital, estas cuestiones de base ya tendrían que estar resueltas. Entonces el Totalmente. mundo sigue avanzando, nosotros con el comercio exterior tratamos de competir a nivel internacional y nos vamos quedando atrás por costos, falta de norma clara, riesgos no claros. A mí me llama mucho la atención por qué tanta falta de interés sobre algo que es importante, ¿no? ¿Y cuánto tiempo ha pasado? Sí, Es pero llamativo. pasa en todo, ¿eh? En la zona franca tiene una ley de los 90 que no responde a lo que hoy actualmente para lo que se utilizan las zonas francas. Tenemos una carga de IVA que llega de IVA impuestos que llega al 35%, mientras que a nivel mundial se está tratando de que vaya entre el 8 y no más del 15%. Eso es Claro, porque hay una desactualización de la norma. También tenemos normas, el código aduanero es de los 80. claro. Claramente el mundo ha cambiado, necesitamos actualizar un montón de cuestiones, incluida esta, porque tampoco tengo un perfil multimodal para un operador multimodal en el sistema Malvinas. Hay un montón de cuestiones que han quedado en el tiempo. En materia normativa está muy desactualizado nuestro sector. El sector de comercio exterior, la logística, Claro. está muy desactualizado. Bueno, y eso afecta al comercio de alguna manera. Bueno, Sí, les seguro. agradezco mucho. Sí, perdón, ¿qué ibas a decir, Federico? No, no, seguro, no, digo, en una situación justamente económica en la que se necesitan divisas y si uno tiene que importar los barcos así como vienen llenos, también tienen que salir llenos, entonces, ¿por qué no simplificar el comercio exterior en sus dos etapas y, bueno, hasta lograr una balanza comercial positiva, pero a la medida que no, que siguen habiendo restricciones, como por ejemplo la cuestión de que no se facilite la exportación por falta de una Claro, reglamentación. una pena. Sí, Bueno, les agradezco mucho estos minutos, Federico, Yamila, y bueno, vamos a seguir sobre este tema, a ver qué es lo que pasa en el futuro. ¿Te parece? perfecto, perfecto. Bueno, muchísimas Muchas gracias. gracias, Fabio. No. Grupo Logístico Andreani, Cushman & Wakefield, Urbano, Argentina, Aseguranza, Compañía de Seguros, Plaza Logística.